Optonet ha desarrollado una ficha digital inteligente para el triaje en optometría, que nos recuerda las preguntas más relevantes para cada síntoma y nos sugiere posibles diagnósticos presuntivos. Esta ficha se encuentra dentro de la unidad de visión de Optonet. En este vídeo vamos a mostrar cómo la ficha de anamnesis inteligente de Optonet puede ayudarnos a realizar un cribaje telefónico con los pacientes que soliciten cita para un examen visual durante esta pandemia. Y vamos a hacerlo con el ejemplo de un paciente mientras mantenemos una consulta telefónica con él. En primer lugar, abrimos una ficha nueva para introducir los datos personales de este paciente. Se trata de Enrique, que tiene 26 años. Salvamos ya esta información y vamos al menú de pacientes para seleccionar a Enrique. Rellenamos el nombre del examinador y finalmente pulsamos en el nombre del paciente en el menú principal para empezar ya con la anamnesis. En primer lugar encontramos las preguntas sobre el COVID-19 que hemos incluido siguiendo la versión actual del protocolo publicado por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Clicando en estas interrogaciones que aparecen en la ficha, se muestra un ejemplo de la pregunta que podemos hacer al paciente. Así que pasamos ya a hablar con el paciente. Hola Enrique, ¿deseas hacer una consulta sobre lentes de contacto? Hola Teresa, pues no, yo quería hacer una consulta sobre la vista. ¿Has pasado la enfermedad del COVID-19? No que yo sepa. ¿Y tienes alguno de los síntomas del COVID como fiebre o tos, malestar o pérdida del olfato, por ejemplo? No, no tengo ninguno de esos síntomas. Vamos viendo cómo a medida que respondemos cada pregunta, el programa automáticamente va desplegando la siguiente. ¿Y tienes síntomas tipo conjuntivitis en los ojos? No, tampoco ninguno de esos. ¿Has estado en contacto en las 2 últimas semanas con alguna persona diagnosticada o en cuarentena por el COVID-19? Pues mi madre ha pasado una gripe que el médico piensa que seguramente ha sido el COVID, pero no le han hecho la prueba. Ya lleva bien una semana y yo no me lo he cogido. Con esta respuesta anotamos que sí a la pregunta de entorno de riesgo. ¿Y tienes algún problema de salud o alguna enfermedad crónica? Bueno, tengo un poco de asma, pero es muy leve. Rara vez uso inhaladores. Tal y como indica el programa, explicamos a Enrique que debe pasar 14 días en cuarentena después de haber convivido con alguien que ha tenido un posible COVID-19 y que en ese tiempo se le considera como un paciente de alto riesgo. ¿Y por qué nos has llamado hoy? ¿Tienes alguna urgencia inaplazable? Pues no estoy seguro, es que tengo problemas con el ojo izquierdo y no sé si es urgente. Con esta respuesta pulsamos en la casilla de urgencia inaplazable y entonces el programa nos muestra una serie de recomendaciones, entre las que se incluye la de considerar una consulta telemática. Así que le explicamos a Enrique que vamos a hacerle una consulta telemática antes que nada. Pulsamos en el botón de siguiente para pasar a la anamnesis y marcamos que el motivo de la consulta son síntomas. Entonces le preguntamos, ¿qué te pasa en el ojo izquierdo? Pues llevo unos días notando que no veo bien, un poco borroso con el ojo izquierdo, y pienso que me habrá subido la miopía. Marcamos pérdida visual como su queja principal y de nuevo en la imagen del menú de síntomas.
y entonces vamos preguntando las cuestiones de la ficha. Algunas veces encontramos un botón de ayuda en la ficha que nos ofrece alguna sugerencia interesante, y para cerrarlo solo tenemos que clicar de nuevo. Enrique, ¿ves mal solo de lejos, de cerca o en ambas distancias? Un momento, a ver que lo compruebe. Veo mal de lejos y de cerca con el ojo izquierdo, pero con el derecho veo bien, como siempre. Seleccionamos en la ficha pérdida visual en lejos y cerca, y a continuación, ¿qué es con el ojo izquierdo? Y cuando miras a algo con el ojo izquierdo, ¿está todo igual de borroso o hay una parte de tu campo visual que ves peor? Por ejemplo, a un lado o en el centro. No sé, yo creo que todo igual de borroso. Entiendo que ves mal todo el tiempo, ¿es así? Sí, es así. Seleccionamos entonces la opción de pérdida visual permanente. ¿Y cómo empezó esto? ¿Te empezó de una forma repentina o empezaste a ver mal de forma lenta y gradual? Pues estaba al ordenador y me di cuenta de que no veía bien, y luego la visión siguió empeorando durante varias horas. Seleccionamos entonces la opción de repentina o progresión rápida. Enrique, ¿y cuándo empezaste a notar esto? Hace 4 días. Y como veo que no se me pasa, pues he decidido llamar. Imagino que me habrá aumentado la miopía, pero por si acaso quería consultarlo. Seleccionamos días y añadimos el número 4 y una rapidez de horas. Enrique, ¿cómo describirías cómo ves? ¿Ves borroso o ves los objetos deformados? ¿Puedes explicármelo? Yo diría que veo todo borroso y como que falta luz. ¿Y has notado algún otro síntoma en tus ojos que acompaña a la visión borrosa? No sé, como por ejemplo, ¿se te ha puesto un ojo rojo o has notado un dolor de ojo o de cabeza o has visto luces o halos? Sí, ahora que lo dice, me duele un poco el ojo al moverlo, pero no está rojo. ¿Y has notado si tienes algún otro síntoma, como por ejemplo náuseas, vómitos, mareos, entumecimiento, dificultades al moverte o alguna otra cosa un poco especial que hayas notado estos días? Ahora que lo pienso, un par de veces, al ponerme en pie del ordenador, parece que me mareo un poco, pero eso quizás es porque paso mucho rato en la misma postura. Este botón rojo de ayuda nos recuerda cuáles son las afecciones más típicas que producen estos síntomas. Y para cerrarlo solo tenemos que clicar de nuevo. Una vez que hemos completado el motivo de la consulta, pasamos ya a la historia ocular. En el historial de Enrique vemos que Enrique se hizo una gafa hace 6 meses y que es miope de menos 2,50 en el ojo derecho y menos 2,25 en el izquierdo. Su agudeza visual era excelente con corrección en ambos ojos. La ficha permite introducir más información sobre la gafa, pero ahora mismo no nos interesa, así que voy a seguir adelante. Enrique no tiene ninguna historia ocular relevante. La ficha nos permite indicar con 3 clics que el paciente no tiene ni ha tenido alteraciones o patologías oculares, no ha recibido tratamientos, ni cirugía, ni traumatismos en torno a los ojos. Pero si hubiese tenido algún antecedente ocular lo habríamos añadido fácilmente, pulsando en Añadir trastorno ocular para elegirlo de un listado de alteraciones oculares o para escribirlo a mano. Y también podemos anotar el tratamiento que recibió por esa afección. Pulsando en este icono, podemos consultar los efectos adversos oculares y sistémicos de los principales medicamentos y soluciones de uso oftálmico. Y pulsamos de nuevo para ocultarlo. Si abrimos este icono, podemos ver que toda la información que hemos ido anotando se va acumulando en la ficha de Enrique y podemos consultarla en cualquier momento.
El programa permite incluso copiar este resumen para pegarlo luego en cualquier otro documento. Pasamos ahora a la historia médica. Y le preguntamos a Enrique si tiene alguna enfermedad sistémica y si tiene alguna alergia. Estoy bien de salud, aunque tengo alergia al polen y llevo ya unos días tomando antihistamínicos a diario. Creo que estoy tomando loratadina. Pulsamos en el botón de añadir enfermedad para anotar la alergia. Y luego en el botón de añadir medicamento para anotar que toma antihistamínicos. Al introducir el medicamento, la ficha nos ofrece la opción de consultar sus efectos adversos sobre los ojos o la visión. Así que seleccionamos antihistamínicos, luego loratadina y vemos ya sus posibles efectos adversos oculares. Enrique, ¿fumas o fumabas y lo has dejado? No, nunca. Al final de esta sección, el programa nos recuerda varias enfermedades sistémicas sobre las que conviene preguntar, sobre todo a pacientes de más de 40 años. Y pasamos ahora ya a la historia familiar. Enrique dice que no tiene ninguna historia familiar ocular de interés y lo indicamos con un solo clic. Y en cuanto a la historia familiar médica, Enrique nos dice que su madre tiene diabetes tipo 2, por lo que lo seleccionamos de los desplegables. Y ya para concluir, haremos algunas preguntas sobre su estilo de vida. Enrique, ¿conduces? Sí. ¿Y tienes algún carnet especial? No, tengo el normal de coche. Vemos que algunos de los desplegables tienen una interrogación para ofrecernos información útil sobre ese punto. Por ejemplo, en la pregunta sobre el permiso de conducir, al seleccionar la interrogación, se muestran los requisitos visuales dependiendo del tipo de permiso, por si el paciente nos pregunta o por si queremos cerciorarnos. ¿Utilizas el ordenador a diario? Si es así, ¿cuántas horas lo usas al día? Desde el confinamiento debo de pasar unas 9 horas al día al ordenador, más o menos. Y finalmente llegamos ya a la sección del diagnóstico diferencial. En ocasiones el programa nos ayuda indicando afecciones que pueden dar síntomas como los que hemos anotado para este paciente. En el caso de Enrique vemos que el programa sugiere una neuritis óptica como posible causa de sus síntomas y entonces nos recuerda que es importante que valoremos las pupilas por si hay un defecto pupilar aferente relativo. Si clicamos en el botón de información adicional, aparece un vídeo que nos recuerda cómo hacer esta prueba. Y además el programa nos recuerda algunas recomendaciones de derivación y urgencia para casos de pérdidas visuales como esta. Es importante entender que la anamnesis inteligente solo ofrece un diagnóstico presuntivo basado en las respuestas que hemos anotado en la ficha, pero sabemos que las respuestas de los pacientes muchas veces son imprecisas y por ello esta ficha ofrece un enlace a un diagrama que nos recuerda las afecciones que podrían dar a unos síntomas similares. Antes de completar la anamnesis tenemos que aceptar las condiciones de uso. Clicamos ya en completo para que se grabe toda esta información en la ficha del paciente. Y si queremos pasar esta información a otro documento, podemos hacerlo copiando todo al portapapeles. Si señalamos en la opción de neuritis óptica, el programa nos recomienda incluir en el examen visual las pruebas adicionales de saturación del color rojo y de la agudeza visual a bajo contraste. Y además, si clicamos en los nombres de estas pruebas, podemos ir a las instrucciones de ellas con la unidad de Optonet.
Si el paciente tiene un ordenador en su casa, puede usarlo para hacer esas y otras pruebas, como por ejemplo la toma de agudeza visual. Es decir, que mientras hablamos con él por teléfono podemos hacer la anamnesis y también guiar al paciente para hacer pruebas visuales con la unidad de visión de Optonet. Pero esto ya lo explicaremos en otro vídeo. Te recordamos que Optonet ofrece un curso de triaje en optometría basado en casos clínicos, en el que explicamos más a fondo la ficha de anamnesis inteligente. Encontrarás toda la información en la página web de Optonet. Esperamos que te parezca interesante esta propuesta.